¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, estamos a pocas horas del inicio de, voy a decir, la jornada de mañana. Es difícil definir, porque va a haber un paro que yo creo que va a ser muy importante. Probablemente el más importante de la era kirchnerista, en contra del gobierno, claro está. Pero un paro que tiene elementos que no podemos dejar de subrayar, que hay piquetes. Yo cuando era chico estaba acostumbrado a ver paros peronistas sin piquetes. Hay mucha gente que capaz que quiere mañana movilizarse y no lo va a poder hacer porque están viendo en un mapa cómo los piquetes se lo van a impedir. Ustedes me dirán, pero entonces si no estuviesen los piquetes no habría paro igual. Ustedes me dicen, entonces si no habría piquetes la gente está contentísima con el gobierno, no, la gente está recaliente con el gobierno. Pero no puedo dejar de subrayar que los piquetes ensucian este paro de mañana. Los piquetes le quitan legitimidad al paro de mañana. No hay otra manera para definirlo. No entiendo por qué el sindicalismo peronista tradicional se ha dejado arrastrar por los piquetes, porque mañana en lugar de hablar del éxito del paro van a estar todo el día, Moyano se le va a pasar durante todo el día explicando los piquetes. Vemos el informe el jueves, mañana, el día. Todos tienen derecho a hacer huelga y está muy bien, así que por favor que nadie se sienta aludido, por Dios. Estamos convencidos que el día de mañana va a ser una demostración de que hemos interpretado la voluntad de la gente, porque el paro va a ser masivo. El paro va a ser masivo. Es imposible medir el apoyo de un paro si el resto de los trabajadores que quieren trabajar no lo pueden hacer porque no tienen forma de trasladarse a sus lugares de trabajo, porque no tienen colectivos, trenes ni subtes. Sino la adhesión que hemos tenido, y se va a poner de manifiesto en esta conferencia de prensa, de organizaciones hermanas cuyos dirigentes están del otro lado, pero han decidido los trabajadores, ¿no es cierto?, participar de esta jornada de protesta. No es un paro general en la medida que la mayoría de las actividades van a funcionar normalmente. Pero acá no hay diálogo con los trabajadores, no hay diálogo desde junio del 2011 que no hemos tenido diálogo con el gobierno. Nosotros esperamos que haya respuesta porque la situación está difícil. Esto es un paro absolutamente chivo por parte del gobierno que en realidad van a impedir que aquellos que libremente quieren ir a trabajar no lo pueden hacer porque precisamente no tienen transporte público. El paro es para ratificar fundamentalmente que en las paritarias no haya techo, que el gobierno no incida más sobre los sectores empresarios y en particular sobre el Estado, sobre los trabajadores del Estado, en poner techo a las paritarias. El esfuerzo que ha hecho el Estado Nacional en los últimos años para prestar un servicio público, en principio a menor costo que debería tener un servicio de estas características, pide muchísimo dinero en lo que respecta al transporte automotor, al transporte ferroviario, y habíamos cerrado un principio de acuerdo en paritaria, tanto con la UTA como con la fraternidad. Mañana va a ser un paro que creo que va a quedar seguramente en la historia de la Argentina y que creo que ninguno de nosotros realmente quiere hacer paro para desestabilizar a nadie. Respecto al tema de piquetes, no tiene nada que ver con la garantía del derecho a la huelga. Tenemos un paro convocado por la fraternidad, que es uno de los 4 gremios ferroviarios, otro paro convocado por UTA, el transporte de pasajeros, no los subtes, porque los subtes van a funcionar normalmente, y el paro también convocado por camioneros y gastronómicos. Entonces creo que esto es más bien un paro de la actividad del transporte, básicamente. Es absolutamente imprescindible observar que el legítimo ejercicio del derecho de huelga está debidamente asociado a la posibilidad de utilizar todos los medios de transporte al respecto. Bueno, y están con nosotros Dante Gullo, Artemio. ¿Cómo estás, Artemio? ¿Tanto tiempo? Todo bien. ¿Cuántos kilos bajaste del Artemio de hace años? No sé. ¿Cuánto? Como siga esto así, Pitrola.
¿Dónde vamos a parar? ¿Cuántos bajaste? Acá es especial. No llega a fin de mes. Pero espera, ¿cuántos kilos No bajaste? llegamos a fin de mes. ¿Cuántos kilos bajaste? Hablemos del paro. No, pero en serio, digo... No, eso, este se hizo una estrella de televisión. Porque te voy a decir por Eso qué, hacelo pero- vos que te paseás por los programas de la farándula, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver? ¿Que está mal? Sí, el que me preguntes eso, sí. ¿Por qué? Y porque es una pregunta que no corresponde. Estamos a hablar del paro acá, que lo único que pasa es que vaya yo decido las preguntas que corresponden o no. Vos decidís contestarlas o no. No, ¿sabés por qué? Porque cuando eras gordo al kirchnerismo lo iba mejor. ¿Te parece? Sí. Esa Yo es creo la que le va bien, pregunta y le va bien. repregunta. Bastante que va a cumplir 12 años de gobierno. Un ciclo bastante exitoso con... Esta es la serie de triunfos electorales en medio mandato y ejecutiva más larga de la historia de la recuperación democrática y probablemente de la historia de la democracia en Argentina. Triunfos nacionales, ¿no? Si vos analizás, desde el 2013 en adelante no hubo derrotas nacionales en ningún momento, tanto en elecciones ejecutivas como en medio mandato. La del 2009 y el 2013, yo insisto, las ganó el kirchnerismo con 33 puntos, ambas igual, y la oposición, en el caso del 2009 estuvo a 30 puntos, pero en el caso del 2013 a 17, o sea, con una brecha que fue también histórica entre el primero y segundo, que fue la segunda más importante del 2005 cuando Cristina vence a Chiche Duhalde por 20 puntos. Bueno, esa fue la primera brecha en democracia y la segunda fue la del 2013. O sea, no solo creció el Partido Obrero, sino que además el triunfo del kirchnerismo constituyó la más importante serie de triunfos históricas. ¿Por qué van al paro? ¿Por qué no al paro? ¿No al paro en qué sentido? Esto es un paro sectorial que no tiene volumen nacional y creo que entre los fundamentos del paro hay claramente, a mi juicio, ¿no? Análisis y diagnósticos muy inconvenientes y falsos. Entre ellos, la perspectiva inflacionaria, lo que supone la recomposición salarial de cara a los años que pasaron y a los que vienen, el impacto del mínimo no imponible sobre los trabajadores, que la verdad que si vos lees las últimas series estadísticas, solo el 1.7 de los trabajadores bajo relación de dependencia asalariados, obviamente considerando el universo de informales y formales, paga impuesto a las ganancias, en una estructura de salarios cuyo promedio es de 4.997 pesos. En todo caso podemos discutir el nivel salarial, pero no podemos discutir el impacto de impuesto a las ganancias que lo paga solo los trabajadores que están por arriba de los 15.000 pesos. En esas condiciones está el 1.7% de los asalariados en Argentina. Está la última encuesta permanente de hogares. Yo tengo un gráfico que traje para que ustedes observen el despliegue salarial. ¿El gráfico? Acá está. Pero no se ve, muy chiquito. Bueno, ahí lo que se muestra es que el promedio salarial en Argentina es de 4.997 pesos, el impacto del mínimo no imponible es el último decile de trabajadores, los mejor pagos, cuyo promedio es de 13.000 pesos mensuales. De ese 10%, que es la cúspide de la pirámide salarial, solamente paga de ese 10%, que es el que mejor gana, el 17% de los trabajadores impuestos a la ganancia, que es el 1.7%. ¿Por qué el peronismo tiene dos gremios el hoy que le están haciendo paro? Bueno, porque son dos gremios. Dos gremios que le están haciendo paro al peronismo. No, pero son peronistas. Los gremios tienen también un costado de práctica política que no hay que soslayar. O sea, si vos desconocés que lo que hay en la convocatoria al paro también es el ejercicio de la práctica política opositora, me parece que sería leer la realidad del paro desde un ángulo un poco sesgado. ¿Pero cuál es el lugar de Moyano hoy? ¿Con quién está opositor? Él Moyano? lo dice también, está opuesto al gobierno y en función de eso lo enfrenta. Bueno, ha tenido intervención electoral su lista en Provincia de Buenos Aires, ha tomado decisiones por otros candidatos, no sé, yo no lo digo, lo dice él. Y me parece que hace ejercicio de la oposición política con una herramienta que, bueno, históricamente me parece que tiene también reivindicaciones sectoriales por realizar. Me llama la atención esa particularidad del ejercicio de la oposición política a través de la herramienta del paro. Pero bueno, esa circunstancia. Por otra parte, que un gremio opositor realice su reclamo en términos de oposición política me parecería genuino, que lo extemporaneice a través del reclamo sindical me parece menos genuino. Pitrolán, ¿por qué sí? No, bueno, creo que los motivos para un gran paro nacional en el día de mañana, como vos lo anticipaste, sobran.
Últimamente escuché ya a la presidenta, a Capitani, parecen profesores de historia, malos profesores de historia porque no interpretan las cifras de la década y en lo que ha desembocado. Han estallado todas las contradicciones de un régimen económico de la década y hoy la situación del pueblo argentino y de los trabajadores es devaluación, tarifazos, una miseria jubilatoria impresionante con el 11,3 para abarcar desde septiembre pasado al septiembre que viene. Aumento de combustible del 6% mensual. No, el 11% para 6 meses. 130% desde que está Galucho. 130% desde que está Galucho. 80% en un año. Es decir, tenemos un cuadro que además no ha cerrado, porque se reproducen todas las contradicciones. Hay un 30% de tasa de interés, la devaluación que la vendieron como la mejora de la competitividad ha frenado la economía, tenés infartado, despido en la construcción, suspensiones, está parada la economía. Yo creo que los motivos del paro sobran, es un plan de guerra, es un ajuste, las paritarias con topes que ha quebrado la huelga general docente. En este punto, quiero decir que el paro... Sí, yo coincido que la huelga docente bonaerense fue... Quebró 10 puntos, arrancó. No es lo que tenía que ser, 5.000 pesos no le alcanza a nadie, pero quebró, la huelga docente quebró los topes y ha abierto una nueva etapa en el movimiento obrero. Creo que el paro va a ser un gran pronunciamiento nacional de 15 millones de trabajadores y quiero decir lo siguiente, los piquetes no son los que van a garantizar el paro. El paro, ya me pasó Doman. Te voy a hacer una observación. En el 20 de noviembre del 2012, a las 8 de la mañana, estábamos armando una concentración de compañeros. Ya no andaba nadie. Los colectivos que esa vez andaba y ahora no va a haber, iban vacíos. El piquete, la movilización y el paro activo vienen desde el Cordobazo mismo, que fue un paro activo nacional que acabó con una dictadura. Yo me he formado en los paros que son movilizados, porque es un día de lucha. Esto de Moyano y Barrio Nuevo que se pusieron domingueros, materos, como lo llamamos nosotros, es raro. Da la impresión de que tuvieron algún llamado, una presión, tal vez esa articulación con políticos de la oposición tradicional, como los Massa, los de la Sota, tuvieron alguna presión de los que quieren gobernabilidad para el ajuste. No es lo nuestro. Nosotros paramos con todo el movimiento obrero, somos parte integral de él. Con entusiasmo hemos trabajado con asambleas de base, que son las que resuelven parar, y te voy a dar primicias para tu programa. Fantástica, porque las pude confirmar hace poquitas horas. Sí. Hemos trabajado 15 días con asambleas de base en los gremios de las 5 centrales. Las que están adheridas y las que no están. Para FATE, del gremio del neumático, que además convocó un plenario con 400 dirigentes clasistas el 2 de abril. Esos son los que hacen mañana el piquete. Uno de los piquetes. No, esos son los que, por ejemplo, me van a dificultar a mí salir de mi casa para venir a trabajar mañana. No, nadie te va a dificultar. Ahora si no me van a dejar pasar. Ahora te explico. No, yo vivo a 10 cuadras ahí, no me van a dejar pasar. Para AGR Clarín, la gran planta gráfica de Pompeya, el gremio gráfico tampoco está bien, pero explícame por qué la gente de FATE celebro... Lo anunció Barrio Nuevo. Celebro de que la FATE haga lo que quiera. Lo que te quiero preguntar es... Te quiero decir que es un paro consciente. ¿Por qué los empleados de FATE mañana a mí no me van a dejar pasar? ¿Quién dijo que no te van a dejar pasar? Hay 50 puntos de concentración en todo el país. No, yo tengo que pasar por ahí para venir a hacer el noticiero acá. ¿Cómo hago? ¿Pasar por dónde? ¿Qué voy en avión? Explícame por dónde. Blanco Encalada, Acceso Tigre, ¿qué voy en avión? No, ¿Que vengo un globo mañana a trabajar acá a las 7 de la mañana? Van a hacer un piquete temprano en la puerta de la fábrica, ¿no? Sí. Por los supervisores. No van a cortar el acceso Tigre. No van a cortar el acceso Tigre. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, los piquetes tienen una función de propaganda y disuasión. Este es el objetivo del Partido Obrero. Es fuerte. Si vos querés... Vos querés decir que el tipo que quería laburar por lo disuadís de no, que no con un volante y explicando los objetivos del No me disuadan, déjenme a mí decidir. Yo te voy a disuadir. No, se te explico por qué. Cuando yo te explico que luchamos por 9.000 de salario mínimo vital y móvil, que no haya tope en las paritarias, 3.000 para los jubilados, prohibición de despido y suspensión, estamos explicando los objetivos contra el ajuste. Me parece muy importante. ¿Cómo no? Hay que explicar entre los trabajadores. ¿Y cuántos trabajadores hay que no tienen Te voy a decir una frase que a mucha gente, no me va a costar caro ni nada, pero que a mucha gente le va a ofender. Si yo no fuese periodista en función acá, yo mañana pararía. Ahora, ¿sabes qué? Lo de los piquetes me rompe las pelotas. Te lo digo en español. Me parece una falta de respeto a la libertad cívica de poder transitar. Me están apretando para que no vaya a trabajar.
me molesta. Yo creo que es me parece autoritario. Bueno, yo creo que es un día de lucha. Y te acabo de decir de que yo pararía, ¿eh? No es lo que te estoy diciendo. No, pero que 15 millones de trabajadores paren el país es un hecho. Pero que no sabemos, Néstor, cuánto van a parar. Si tenés piquete por todos lados. De la mayoría. Es un hecho autoritario de la mayoría. Nosotros vivimos el autoritarismo de las corporaciones, Néstor, y del Estado, Néstor, y de la represión y de los despidos y del ajuste todos los días. Yo creo que el paro de mañana sin piquetes podía ser positivo para ustedes, podía ser fuerte, importante. Pero los piquetes lo ensucian. No vamos a saber la realidad de la historia. Esa es una posición que yo te respeto. Es la que vamos a tener los periodistas. Para eso estamos, respetar la posición. Es la que vamos a tener los periodistas. ¿Cómo analizamos el éxito del paro de mañana con piquetes? ¿Cómo hago? Es que el piquete es inherente al paro. Nació en 1901 con las grandes huelgas de la clase obrera argentina. ¿Cuántos piquetes había el 16 de octubre y 17 de octubre del 45? Un gran piquete. No, era la gente espontánea. Era la gente espontánea. Era la gente espontánea. El mayor piquete nacional para quebrar a la reacción. No, era un paro. No, era la gente yendo sola, no la llevó nadie. Era la gente. Y mañana vas a tener. ¿Vos creés que mañana.? Yo te hago una pregunta, Fabián. Un poco excesiva la imaginación de Pitrola. Porque hubo vamos a abonarlo en 5.000 piquetes. El 17 de octubre del 45 fue la historia del aparato. ¿Vos creés que 40 puntos de concentración, que algunos son manifestaciones, por ejemplo, en Santa Cruz son manifestaciones que van a la Fiscalía por la absolución de los compañeros de la acera, y aprovecho para decirlo. ¿Vos creés que 40 puntos de concentración van a paralizar el país? Te pasa por arriba. Si los trabajadores quieren trabajar, mañana te pasan por arriba a vos, a mí, a los 40 personas podemos cortar la ciudad frente a la inoperancia del gobierno, que ve 3 personas cortando una autopista y no hace nada. No, eso es falso, porque Bernie tiene un proceso por represión ilegal, ¿vos sabías? Sí, Puente Avellaneda. No, bueno. Que casi matan a un tipo. Pasa de todo. Bueno, pero eso es la barbarie de la burocracia sindical. A nosotros nos mataron a Mariano Ferreira. Ahí te doy la razón. El piquete de la patota sindical. Bueno, pero escucha. Esos son los violentos de la República. Vamos a hablar y esos portuarios que tiraron al tipo. Vamos a hablar del paro. Son los burócratas que mataron a Mariano Ferreira. ¿Viste? ¿Sabés cómo terminamos hablando acá? Disculpame que me caliente un poquito. De los soviets, de Trump. Vamos a hablar del paro de mañana. Claro, él no quiere hablar mundial de los trabajadores, pero vamos a hablar los fundamentos técnicos del paro que expresó Pitrola son todos falsos. Pero eso hay que decirlo, porque si no esto pasa que está todo bien, el diagnóstico de él es correcto, votaron equivocados, no son así. No existe la parálisis económica que él dice, no existen los... En el mismo momento de su discurso dijo, hay techo. Hay números de la caída de consumo. Revisá la recaudación de IVA, 44%, 42.5% de gasto. El gasto, Revisá la que viene, que va a la baja. Vuela, cosa que critican los liberales, y la recaudación vuela, 44% de recaudación de IVA. Pero pará, en el mismo discurso Pitrola dice que hay techo y que no hay techo. ¿Y cuánto es la inflación ahí? Él dijo, la inflación hoy... Y en el 44, ¿cuánto hay de inflación? ¿Vos creés que del 44% de la inflación? No, pero no es del 10. No, yo no hablé del 10, vos decís que es del 44. El techo, vos dijiste dos cosas. El techo de Scioli lo rompió una huelga de 17 días que ustedes atacaron de paritaria, la huelga docente, y después decís mañana el paro es por el techo de la paritaria. 17 días de huelga para romper el... ¿O no hay techo? No hay techo paritaria. Las paritarias están cerrando en torno al 30% de todas las paritarias. ¿Qué techo? Decían el techo del 22, ¿dónde está el techo del 22? Antes de la huelga docente. Uy, no, siempre tenemos dos que dominan la mesa. Por favor, que existió la imaginación de ustedes. Ve que te... Pero déjalo hablar a Gullo después. Por deporte. No, habla a Gullo. Dale. La oferta del gobierno bonaerense fue insatisfactoria y el manejo del paro de Scioli fue nefasto. Pero no había techo. Noche de verdades. Gullo. Daba el 21. Gullo. Mira, en principio creo que más allá de lo que pase mañana, el viernes todo vuelve a la Argentina real. No va a cambiar nada. Yo tengo una historia obviamente comprometida con el peronismo, el movimiento obrero, y la historia de los paros, más allá de lo que dijo ahí, que escuché Barrio Nuevo, o lo que aseveró igualmente Pitrola, que va a ser un paro histórico, me parece que queda muy grande, ¿no? Y esta es una de las reflexiones que creo que tenemos que hacer. Si paramos, es porque estamos generando una transformación. Si paramos, es porque estamos brindando ideas
o posibilidades de proyectos que son distintivas a lo que supuestamente hoy gobierno, a lo que supuestamente fueron los procesos que con paros cambiamos. Y a mí esto me duele, me duele. Mañana va a ser un paro dominguero, efectivamente, porque todo el mundo mañana que por ahí para, va a hacer su asadito, se va a tomar su vino, se va a ir a comer. Entonces, la Argentina real es la que te da la posibilidad de que vos no es que estás parando porque hay hambre en las esquinas, porque hay desocupación, porque se han conculcado, vulnerado conquista de derechos, porque se arrasaron con las paritarias. Dicen paritarias libres, están todos los gremios discutiendo con la intermediación del Estado, con las patronales, discutan ahí. Terminemos ese proceso. Más, a mí me gustaría que mucha de esta supuesta vehemencia, cuando hay inflación, vamos todos a militar y cuidemos los precios cuidados. Vamos todos en serio. Si somos comunistas, trotskistas, vamos contra las patronales. Vamos contra las patronales, Pitrola. ¿Y a quién te no cree vamos, que le vamos paro, contra las patronales. Pero nombrá a las patronales, Pitrola. Mañana nombrá acabo de nombrar que le paramos Pitrola, a Clarín, Pitrola, Dantegullo. Yo no polemicé con vos. Vos no me nombraste, yo te nombré y déjame hablar. No, pero ¿sí? recién me nombraste. Porque vos me nombraste antes, Pitrola. Ah, no me di cuenta. ¿Qué vas a hacer? Es como te dije, cuando yo estoy en la legislatura, trato de ser ecuánime. Todas las patronales, bueno, Goya. Habla Pitrola. A todas. ¿Puedo hacer una pregunta? Nombra a Pitrola. Acabamos... A todas. Todavía no hablo Reynoso. Reynoso no habló. Acaba de haber una elección donde políticamente cada uno se expresó y se están terminando de negociar paritarias, en donde aparentemente cada uno consiguió lo bastante cercano a lo que pidieron. Entonces digo, uno generalmente hace un paro para pedir más plata, ¿no? Históricamente los paros son para pedir plata. Eso se está negociando y se lo están dando. O por desempleo. Y por cuestiones políticas se acaba de expresar en el o por una crisis el económica, voto, ¿no? Yo digo, hay mucho. ¿se puede cambiar algo? Digo, ¿para qué se hace el paro? Para nada. No, dejalo que conteste Reynoso. Sí, mire, primero se hace el paro porque hay un avance sobre el bolsillo de los trabajadores. Hay un aumento en los tarifazos del 500% en el agua, en la luz y el gas. Hay aumento en la electricidad. Hay aumento de un 40% de inflación. Hay una caída del salario. Esto pueden disfrazarlo como quieran. Se siente en el supermercado y en el bolsillo de los trabajadores. Eso es lo que nosotros sentimos. Después disfrácenlo como quieran. Ahora, la realidad es porque no porque lo decimos nosotros, lo han dicho, lo dice el ministro de Economía, dice va a haber aumento de un 500% en el gas. Le dice el ministro de Capitanich, dice, bueno, si no quieren mantener los subsidios van a tener que usar el gas. Ahora, Digo claramente esto. Pero vos apoyabas los subsidios. Perdón, Gullo. Usted me dice que mencionemos a las patronales. Sí, le vamos a mencionar a las patronales porque estos tarifazos son justamente para financiar a las patronales. Como Repsol, son para financiar a las patronales que no pagan. Reynoso, disculpe la interrupción. ¿Sí? ¿Usted vive en Buenos Aires? Sí, en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿En qué barrio? Yo soy de Bragado, provincia de Buenos Aires. Si quiere contarnos, ¿cuánto paga de gas? ¿Cuánto pago de gas? 600 pesos. 600. No. ¿En tu casa? Yo pago mucho menos. ¿En tu casa? ¿Y de luz cuánto paga? ¿Tiene una casa muy grande? No. Son dos casas. Ah, son dos casas. Son de la casa de mi suegra y la casa de mi casa. Bueno, subdividamos en dos, digamos. Muy bien. O sea, digamos 300. Por bimestre. 300 por bimestre. O sea que pasa 100, paga 150 pesos por mes. Exactamente. ¿A usted le parece mucho? No, yo lo que estoy diciendo es que hay un aumento de un 500%. En algunos casos. El aumento promedio va a ser 200 a ver, y pico. Perdón, eso es lo que dice el ministro, no lo que digo yo. Los 600 pesos por una... Perdón. Usted está viendo una realidad que la conoce usted solo. Yo no digo tira datos alegremente que no comparto. Lo dicen en el fundamenta usted eso? Usted está fundamentando el paro con datos falsos. Usted inventa. Bueno, dígame cuál es el impacto. Bueno, vamos subsidio por subsidio. Dígame cuál es el impacto de los subsidios en los trabajadores
trabajadores. No se enoje, Artemio. No se enoje, Artemio. No se enoje, Artemio, porque usted se enoja conmigo. Usted se enoja conmigo. No, también se enoja. Usted se enoja conmigo. Reynoso, Artemio también se enojó conmigo al principio. Ninguna historia, esta es la historia no, Artemio no. Artemio, Reynoso, no se los entiende. Los dos al mismo tiempo donde le limitan las paritarias a todos los trabajadores. Claro que se le limitan. Todas las paritarias cerrando al 30%. No, señor. A ver, Artemio, hace 2 años. Los trabajadores de Guatre, por favor. Ya partimos de una mentira. En Bragado no hay hogar. No, Reynoso, déjenme hablar. Vos sos dirigente gremial. Déjenme hablar, por favor. A ver, Reynoso, no vamos a seguir discutiendo el caso. Reynoso, ¿quiere discutir un problema personal? ¿Qué quiere discutir? ¿Mi vida personal? ¿Quiere que le cuente que... No creo que pagues en una casa de Bragado. Reynoso, quédese tranquilo que antes Artemio se peleó conmigo al principio, no con usted. Vino, no sé, Boca lo tendrá mal, está preocupado por Riquelme, por Bianchi. No, tampoco, estamos por Riquelme, por Bianchi. No le quite polenta a la discusión. Justifique lo que dice. Yo no tengo ningún problema. Vamos a lo siguiente. ¿Qué justifique? Dígame cómo impactan los salarios. Vamos a ir a la pausa. Dígamelo. Espere. Usted fundamenta un paro y no impacta el aumento. Reynoso, diga datos. Reynoso, espere. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos de la pausa, cerra los micrófonos, por la única manera. Cuando volvamos de la pausa, le vamos a preguntar a Artemio, que no me está escuchando, le vamos a preguntar a Artemio. A ver, cuando volvamos de la pausa, le vamos a preguntar a Artemio si la economía está hoy igual que hace 2 años cuando Cristina fue reelecta. Ya volvemos después de la pausa. Artemio está, les cuento una cosa, Artemio recién se mandó, les voy a contar algo, recién en la pausa Artemio se mandó una perorata monumental, con una gran enjundia, con muchas ganas, y de repente dijo, no estamos al aire. No, convicción. Claro, se bajó el tono. No, bueno, dije enjundia y ganas. No, porque parece que ¿No tenés ganas? Yo defiendo lo que estoy convencido. ¿Pero no tenés ganas? Mi percepción es en función de los datos y de mi convencimiento. No, hoy vino Artemio, está on fire. No estoy on fire, porque creo que hay que fundamentar con datos ciertos lo que se dice. ¿La economía hoy es igual que cuando Cristina fue reelecta? Por supuesto que no. No, ¿Yo dije eso? No, pregúntalo. Yo dije que la economía... No, yo pregunté. Hoy ellos dijeron la caída del consumo, vos creo que lo dijiste, incluso vos te sumaste. La última información de recaudación está Roberto Navarro, que es especialista. No me deja mentir. El IVA está en 44 puntos, el crecimiento del IVA está por arriba de la inflación. Entonces el IVA está mejor que grava lamentablemente por las malas razones. Vos sabés que la estructura impositiva argentina, y ahí sí hay un punto para discutir, muy regresiva. El IVA es un indicador de consumo porque lo pagan todo. Bueno, 44.5% de aumento en la recaudación integral. ¿Fue Navarro? ¿Vos sos especialista? Sí, según el IVA no hubo caída de consumo todavía. Mirá que Navarro te agregó un todavía. Bueno, pero está bien, pero el todavía no lo estamos discutiendo los fundamentos hoy. Todavía no sabemos si mañana Entonces, según tu respuesta, la economía está mejor hoy que el año pasado. La economía ha mostrado que el dinamismo del consumo, y no es poca cosa para este modelo, te insisto que la mitad del crecimiento del PBI por lo menos se va al consumo doméstico, porque es un anclaje de crecimiento a partir del 2013. El consumo doméstico está por arriba de cualquier discusión sobre inflación. 44.5, está la última recaudación, la informaron hace cuánto, Roberto. Sí, es el último dato disponible. Lo que yo opine, ¿a quién le importa lo que yo opino de lo que va a pasar? Decime lo que pasó en función de datos concretos. Sí. Después lo que yo ¿vos opine, crees que la economía acá todo el mundo opina. Te vuelvo a preguntar, ¿está mejor, igual, peor? ¿Con respecto a qué? A marzo 2013 y marzo 2012, marzo 2011. No, vamos a ir, en términos de consumo, el interanual marca que el crecimiento está por arriba del aumento de precios, con lo cual el consumo sigue robusto. Obviamente, si vos me preguntás por el crecimiento del PBI, está en, bueno, hay que ver, ahora apareció el Fondo Monetario diciendo que crecimos casi 4 puntos, ¿viste? Que estaba bien medido. Ayer Broda dijo 3.
Hay una interna en la consultora ¿Cuánto privada. midió el PBI? Mi perspectiva en el es que, claro, 2011, hay un crecimiento económico más moderado que en los años anteriores. Que está creciendo menos la economía. Creció menos la economía el año pasado. En el 2014 vamos a ver cómo se despliega el indicador. Yo no puedo pronosticar. Mi percepción es que difícilmente se vuelvan a tasas anteriores, pero Argentina va a crecer. No sé, no te puedo decir cuánto va a crecer. Pascua, ¿qué vas a hacer? Yo trabajar. ¿Y tus amigos, en general la gente que supuestamente conoce vos, qué va a hacer? Supongo que trabajar, porque... ¿Cómo? Trabajar, supongo. No va a haber vacaciones, no va a haber masividad de llegada a los centros turísticos. Yo creo que el problema de lo que estamos hablando hoy, como Mira, dice te puedo Artemio, contestar, no, digámoslo de mañana, te es puedo un contestar a paro eso. que honestamente Sí, hay mucha gente que se mueve. no tiene una y va, significación y va, como un proyecto. y va por un día o dos porque no tiene plata para quedarse más y las vacaciones en enero y febrero se acortaron. Y el éxito de las semanas cortas y el éxito, largo, sí, el éxito de los fines de semana largos que son vacaciones cortas para gente que no se puede tomar más 15 días. No me parece muy Yo no estoy en desacuerdo con que vacaciones... ¿Sabés por mí que vacaciones no meses? ¿Sabés cuánto hace que la gente se toma menos de 15 días de vacaciones, Fabián? Hace más de una década. El periodo vacacional bajó a 7 días. Pero mi querido Artemio... Pero mi querido Artemio... Gobierno tras Pero mi querido López... Si la economía creció... Ahora la medición... Y la década ganada... Y la década ganada no veo que la gente veranee un día más. Yo no te hice una pregunta. No te hice una... que no se puede fundamentar, lo mismo que los compañeros a los cuales respeto, pero no comparto, porque no me dan un dato cierto. ¿Qué querés que Vos acabas de dar un dato cierto, que la economía crece menos, crece la mitad. Listo, hay que opinar. No, yo creo que... Bueno, listo, Artemio dice que estamos... ¿Usted qué opina? Él dice que está mejor. Yo opino que es un gobierno antiobrero. Yo opino que es un gobierno antiobrero. Es tu opinión. A ver, Pitrola. No la comparto. No lo podés fundamentar en nada. A ver, Pitrola. El bolsillo a los trabajadores para pagarle para mí ha terminado, pero eso es discurso, Reynoso. Si no eso es discurso. Pitrola. Y bueno, Pitrola, ¿por qué crees que no para? Que Gullo habló poco. Va Gullo y después habla. No, porque él dice, le pagamos a los fondos buitre. Argentina está comprometida en un juicio en New York en contra de esa demanda de los fondos buitre. No digas que le pagamos a los fondos buitre. Bueno, entonces puedo hablar, Fabián, porque yo... Claro, porque si no... Idea. Pero si esto... Yo quiero explicar... No, porque viste, tirar cosas al voleo me parece incorrecto. ¿Cómo ya pagó? No. No, pues no pagamos. Si me dejas hablar... Yo te dejo hablar, pero... Sí, dale, habla. Fundamental a los fondos buitre en el mes de septiembre, con el voto del kirchnerismo y del radicalismo, le abrieron un tercer canje, premiando con un tercer canje nada menos que a la peor carroña del capital financiero. Bien. Y esa fue la primera expresión de un rumbo que ha tomado el gobierno en la desesperada, que es crear un mercado internacional de capitales que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas. ¿Cómo crear un ya nos mercado cuestan, internacional? ¿Qué quiere me decir? dejas hablar, ¿Pero ya qué nos quiere decir crear cuesta, un mercado internacional de ya nos capital? cuesta. Decí qué quiere decir eso. Quiere decir sacar bonos de deuda. Pero dejá de gritar autoritario. No, porque vos sos el que grita. Vos sos un autoritario. Bueno, que hablemos no. Vos no sos. ¿Que le vas a mandar la gendarmería mañana, compañero? Dejémoslo ¿Le vas a hablar. mandar la gendarmería? Cualquiera que disiente con vos manda a la gendarmería. Sos Déjame un hablar, cizañero. autoritario. Así te va. Déjame hablar, Pitrola, autoritario. adelante. Fundamental lo que decís. Pitrola, adelante. Decí qué quiere Han decir lo que iniciado explicás. un ciclo de endeudamiento en la desesperada. Después que tenemos 200.000 millones de dólares de deuda. Ayer tuve 8 horas en el Congreso escuchando las taradeces de lo que le van a pagar 6.500 millones de dólares a los vaciadores de YPF. Y es todo. Vienen los fondos buitre, el Club de París, etcétera. Es la idea desesperada de crear un mercado de deuda para colocar bonos. Después lo aclarás. No, a YPF le van a pagar 12.000 en 15 Escuchame, años. nosotros no vamos y que monólogo y tire cifras al... No, ahora te va a tocar a vos hablar. No va a ser eso, no es verdad. ¿Qué querés que te diga? Hay un derrumbe. Anotá en un papel. No, bueno, lo llamaste. Si lo llamaste para que no me deje hablar. Este no respeta a nadie. No, yo porque no respeto. tiene un argumento. Vos me tenés que Te digo, el que fundamentar no lo que deja decís. hablar es porque no tiene un Yo me voy a argumento. acordar lo que tiene fundamental. Él pide que le fundamente lo de contestar algo Repsol. fuera. Sí, lo de los 6.000 Pero ¿y cómo? Y si emiten 5.000 y como los bonos cotizan a la 80, emiten 6.000. Y como hay una mentira con los bonos discount, son 6.500. Se lo dijimos No es ayer a verdad eso, Kicillof. Pitrola. Y por supuesto Kicillof dice que está muy bien porque es lo que abre la perspectiva para entregar vaca muerta. Ahí tenemos el debate. ¿Dijo entregar vaca muerta, Sí, Kicillof? por supuesto. Todo esto
todo, sí, a las multinacionales, asociadas porque no tenemos capital. Vos tenés un traductor como Marte Ataca, cuando vengan los marcianos, te sale tenemos un curso desesperado de ajuste. Un curso de devaluación. El ministro Kicillof vino del Club de París y vino y devaluó a las 48 horas. Esa es la realidad fáctica. Eso es lo que ocurrió. Y la devaluación de 27% en un día golpeó los salarios. Por eso tenemos la inflación que tenemos. Entre otras cosas. El aumento de combustible, por la quiebra energética que tenemos, porque estamos importando. Y entonces le tienen que garantizar precio internacional porque están importando. Estamos emitiendo... Mirá, el Banco Central está pagando tasas del 30%. Lo cual ha disparado que el crédito de producción y de consumo se ha ido al 50, al 60. Eso es grave para detener la economía. No es cierto. Está parada la construcción. El gremio de Gerardo Martínez denuncia que la mitad de Río Negro no tiene trabajo en la construcción. Una más y hablar de Tenemos el problema de las suspensiones en la industria metalmecánica y los despidos. Yo le quiero responder algo fuera de cámara con altura que me planteó Gullo. Nosotros paramos más diferenciados que nunca, me refiero a la izquierda y el clasismo de Barrio Nuevo y Moyano, que son organizadores de este paro. La perspectiva política de ellos nunca coincidió con la nuestra, pero como están al frente de organizaciones obreras, ellos paran con su perspectiva política y nosotros marcamos la nuestra claramente, que es una salida de los trabajadores a esta crisis. Y no una salida contra el bolsillo. Vamos a ir a la popular. pausa porque Artemio va a creer que lo voy a cortar. De la pausa habla Artemio, dale. Pausa. La historia es esta, el programa derivó en discutir el paro de mañana a debatir por qué Artemio está nervioso. ¿Yo nervioso? ¿Estás nervioso? Pulso de cirujano, Reynoso, dame la mano. Te conozco hace... Pero lo que decís no tiene fundamento. ¿Cuántos años hace que te conozco? Esa es la verdad. ¿Cuántos años que nos conocemos? 10 años. ¿Más? 12. Nunca siempre te bancabas un chiste. ¿No te bancabas un chiste? No, yo me banco un chiste. ¿Sabés cuál es el Pero no problema? estamos haciendo chistes, estás fundamentando un paro con datos falsos. ¿Qué crees que haga? Eso no me da risa. La intolerancia Los paros no necesitan datos ni falsos ni reales, son sensaciones de Acaban la de decir gente. toda una serie de datos sobre la economía, el empleo, todo falso. Bueno, a ver cuál, refuta, a ver Te hago una cuál. pregunta del empleo, así lo debaten ahora en el aire. ¿Por qué hacer un paro en el momento que llegamos al 6,4% de desempleo, el más bajo en las últimas 4 décadas? ¿Te dicen que aumentó? ¿No lo escuchaste? Por supuesto. No hay ninguna consultora ni fundación que discuta el dato. ¿Dónde están los datos? Hay despidos en Córdoba, hay despidos en Rosario. Está bien, pero decime los datos de desempleo, no me conté que hay despidos. A ver, no me venga con Mirá, han tomado gente no en me todos venga lados, con el papelito de la Reynoso. ¿Sabés lo que estadística opino yo? contra el problema de la trabajadores gente. en todos Contra el lados. problema de la gente. Creo que el desempleo no venga con, va a bajar, no venga con el papelito de la estadística. Dame datos. Contra el drama de la gente, contra el drama de la desocupación. Bueno, a ver, espere, Reynoso, la pregunta tuya fue... El drama de la desocupación, Reynoso, usted espere. no hable de drama, gente. Mira, es una A ver, ¿cuál fue tu pregunta, Roberto? Voy a repetir la pregunta a ver si queda Va a repetir la pregunta, ¿sí? Roberto. Una provocación. Hay un dato en el INDEC que no fue discutido por ninguna fundación ni por ninguna consultora, que es el desempleo. El último dato del desempleo fue el más bajo de las últimas 4 décadas. Acaba de darse que bajó al 6,4%. Por eso digo, juntar eso con un paro cuando uno lo que más quiere primero es conseguir el ingreso. Hay una precarización del trabajo, o existe la precarización del trabajo o no existe. ¿Existen empleados municipales que cobran 800 pesos o no existen? ¿Existen empleados que cobran menos de 1.200 pesos de básico o no existen? No estoy fundamentando nada. Estoy diciendo si existe o no existe. Si existe o no existe. ¿Qué estadística? No, ¿qué personales? A ver, bueno, está dicho, Reynoso, está dicho. No podés fundamentar nada. Gullo, ahora vamos a Pitrola con vos, Gullo. 1 millón de maestros que han ido a la huelga. No existe, tampoco la estadística. Gullo, a ver, bueno, Gullo. Existe la estadística, existen los datos. Ahora volvemos, pero Reynoso y déjenos hablar a Gullo. Adelante, Gullo. Te preocupa por conocerlo. Déjenos hablar a Gullo, por favor. Yo creo que, insisto, el tema del día de mañana es, porque vos podés estar de acuerdo o no con el paro, podés decir que es político, podés decir que no es político, más allá de la conformación de los que paran, es cuál es el objetivo y la estrategia de ese paro. La historia política del peronismo en la Argentina, que es el que obviamente históricamente, por lo menos desde que yo soy nacido, soy chiquito, generó paros, huelga, toma de fábricas, etcétera, etcétera, era porque había un porqué, un objetivo. Acá yo no lo veo.
Y vuelvo a insistir, después de mañana, el viernes, volvemos a la Argentina real. Y mañana todo el mundo, al mediodía, más allá de que dicen que va a ser un paro de lucha, una jornada de lucha, yo creo que se equivocan. La gente no está de acuerdo en que mañana se generen situaciones de piquete, violencia, que tiren a un tipo por un puente, o que si vos vas con tu coche, con 4 o 5 vecinos, que te pusiste de acuerdo porque querés llegar a tu banco, a tu empresa, te vengan a provocar. Obviamente saben que no va a haber represión a una jornada como la de mañana, porque en esto vos te equivocás cuando lo acusás de que va a mandar la gendarmería. No hay represión para la protesta social en la Argentina. Nos vinieron criticando muchos que los que mañana apoyan el paro, como la Sociedad Rural o La Nación o Clarín, de que este gobierno fue inacción con respecto a las protestas sociales, de las cuales vuestro partido o el espacio que ustedes conforman han conformado la mayoría de las movilizaciones. Oye, yo estaba en un programa y dice, no, porque la Cámpora mañana, por unos dichos de Moyano, Barrio Nuevo, va a salir a enfrentar. ¿Qué, le tienen miedo a 3 o 4 chicos de la Cámpora? ¿A quién van a ir a frenar la Cámpora? ¿Cuándo la Cámpora frenó? Hay 7.000 trabajadores en Argentina judicializados. Hay condenados a pena perpetua en la acera. Entonces alguien lo hizo eso. Y somos 7.000 trabajadores que hemos luchado y estamos judicializados. ¿Te puedo hacer una pregunta con la buena? Sí, por supuesto. Porque todos venimos de una... ¿Eso es estadístico? No, a ver, no se desvaríen. Todos venimos de una historia. Dale. La demencia de lo que supuestamente vos decís, que yo pongo en duda los 3.000 judicializados, sí me interesa, 7.000. Me interesa así el tema de lo que ustedes plantean. Pero además no estamos hablando de eso en el paro. No interrumpa, a ver, Gullo, dale, me interesa lo que ustedes plantean de los petroleros del sur en función de esta situación de cárcel. Pero yo te digo, no estamos en el país ideal, en un mundo que no es ideal, pero nunca como ahora se ha tratado de respetar la no represión a la protesta social y defender a los obreros. El caso Ferreira que vos nombraste, no lo cargues al gobierno. El gobierno fue muy concreto en ese caso. No lo cargué a la burocracia que tiró de un puente. No lo cargues al gobierno. A la burocracia que tiró de un puente. Además, el compañero Ferreira es un legislador que está en nuestro interbloque. ¿Cómo un legislador? Era un compañero del Partido Obrero, el muerto. No me hablé de legislador. ¿Cómo? El hermano está de legislador. Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Yo te digo que el militante del Partido Obrero lo mandó a la... Una pregunta, una pregunta. Espera un momento. Déjame hablar. Por ahí me equivoqué. ¿Te quise dejar un minuto? ¿Puedo? ¿Puedo? No, un segundo. Quiero decir yo algo. Tengo un comentario de una televidente, que es Lea de Caballito, que es mi madre, que me escribe: a Alfonsín le hicieron 11 paros. Muy interesante. Espere. No, porque sea mi madre, muy interesante. Le quiero contestar. No, pero voy a esto. ¿Es común o no es común que un sindicalismo peronista le haga paros a un gobierno peronista? Eso es menos común. Le han hecho paros a Perón. Eso es menos común. Eso es menos común. Le han hecho paros a Perón. La huelga pero no es habitual, es absolutamente infrecuente. La huelga general del 75. Lo que sucede, ¿en qué año le hicieron paros a Perón? Ejerce la oposición. No, Perón estaba muerto. ¿En qué año la CGT le hizo un huelga a Perón? ¿En qué año la CGT le hizo un paro a Juan Domingo Perón? Por supuesto. Fue Evita y había un conflicto de la fraternidad con Evita. ¿Cuándo una CGT le hizo un paro a Juan Domingo Perón? Pero disculpame. No, bueno, hubo paro. Nunca, señores, nunca. Pero si Perón hacía así, le cambiaba. Estamos discutiendo política. El 46 fue proporcionalmente uno de los años de más huelgas en la República Argentina y fueron arrancando conquistas que después firmaba la Secretaría de Previsión Social, entre ellas la huelga general de diciembre para conquistar el aguinaldo que tenemos hasta el día de hoy. En diciembre del 46, ya con Perón habiendo ganado paros generales.
Paro general para conquistar el aguinaldo. Generales no. Y hay que Generales no, Pitrola, no. Paros generales no, Pitrola, Quiero ir a lo siguiente. Quiero ir a lo siguiente. No, 500.000 obreros pararon en el 46. Pero quiero responderle algo a Muyo. La CGT. Hay infinidad de gremios, y sobre todo los industriales, que no apoyan este paro. Pero va a parar la base. Yo te quiero decir esto, Fabián. Le quiero responder esto a Dante Gulli. ¿Vos decís por Caló? Le quiero... Bueno, pero ¿Vos decís por Caló? Bueno, pero Caló es medio raro, ¿viste? Caló tiene la camiseta de Boca, pero se entrena en Núñez, pero son ¿viste? muchas las es raro lo de Caló. De los gremios que no... Atendeme, Fabián. No voy a defender a Caló. Le quiero yo también lo voy a defender al compañero Antonio. Fabián, le quiero responder déjame decirte que yo, la fe kirchnerista de Caló la pongo un poco en duda. Son dos cosas tiene que representar a su gremio. ¿Por qué la fe kirchnerista? Fabián Domán, ocurre lo siguiente. Él dijo algo que yo quiero reflexionarlo. A ver qué. Él dijo, al otro día no va a pasar nada. No, esto es muy importante. Al otro día la gente se va a levantar. Eso es verdad, no va a pasar al otro día la gente... Lo cual yo coincido con Gullo, pero al revés que él. Por favor, me dejan hablar, Fabián. Al revés que él. Al otro día la gente se va a levantar, va a ir a laburar y todo el mundo, y todo retoma el país. Pero el país no va a ser el mismo después de una huelga general exitosa, si lo es como nosotros suponemos. Mañana lo vemos si es exitosa o no. Va a ser el mismo. Pero no se puede decir, porque es un desprecio a las masas trabajadoras, que son las que han cambiado la historia argentina. ¿Querés que te mienta? En el Cordobazo, el 17 de octubre. Pero no me compares mañana con el Cordobazo. Y atendeme. No me compares y quiero decir, pero un gran paro de mañana es una advertencia a la justa. Totalmente de acuerdo con vos. Es una advertencia a las multinacionales. ¿Sabés cuál es el problema? Es una advertencia a los fondos buitres. Para que yo diga que es gran paro los piquetes. Para condicionar lo que vaya a pasar en el país. Quiero decir lo siguiente. Alguien preguntó muy bien, creo que es tu madre. Ubaldini le entregó en bandeja 13 paros, señora. 11 me dijo. No, es muy respetable su pregunta. Ubaldini le entregó en bandeja 13 paros, que fueron años de lucha en los que yo era secretario adjunto del gremio gráfico y estuve en todos los paros, y cuando no fui adjunto paré, aunque mi gremio no paraba. ¿Por qué? Fueron grandes luchas contra la hiperinflación, el plan austral. Y Ubaldini le entregó esa lucha en bandeja al menemismo, que acabó con conquistas obreras, privatizó. Y eso está en el ADN de la crisis del peronismo de hoy. ¿Por qué te crees que ha crecido el Frente de Izquierda? Es una posición antiperonista que despliega forma de discurso político. ¿Por qué ha crecido el Frente de Izquierda? Lo que hay mañana es un paro de oposición política del peronismo. Bueno, hablaste vos. El Frente de Izquierda crece por una crisis histórica del peronismo. Y la práctica sindical histórica coincide con lo que ellos denominan históricamente la burocracia sindical. O sea, es un mamarracho. Y lo que hay efectivamente es un ejercicio de oposición política a través de la convocatoria al paro, la convocatoria a un paro gremial para ejercer oposición política es extemporáneo. ¿Pero a favor de quién? ¿A favor de quién, Artemio? Eso digo, es un mamarracho. ¿A favor de quién? De la oposición política para tratar a través del paro gremial de torcer el rumbo socioeconómico del gobierno en una dirección que mi perspectiva, la única fuerza política lo que Massa diga es un problema de Massa. No, yo no hablé de Massa. Yo no hablé de Massa. Ah, por eso. Lo que hay acá es el ejercicio de la oposición política a través de un paro que efectivamente no tiene la única fuerza política que no tenemos que ir.